Muy bien. Eh, Vamos a hablar ahora respecto al módulo 3 del, del cuadernillo de física, en la cual el tema principal es vectores. En la parte de vectores, nosotros vamos a ver básicamente cómo representar un vector, todas las formas que hay para representar un vector, también las operaciones que pueden hacerse entre vectores, ya sea suma, resta, multiplicación, ¿sí? Métodos, mejor dicho, porque una operación se puede resolver de muchas maneras. Por ejemplo, existe tanto un método gráfico como un método analítico. Todo tiene que ver con todo, así que si bien un vector, a ver, nosotros vimos en el módulo 2 que un vector, tenemos magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, un vector aquí, como tal, nos sirve para representar magnitudes vectoriales, ¿sí? Recuerden que las magnitudes vectoriales prácticamente no se pueden ver, ¿sí? Una magnitud escalar era un número y una unidad. En cambio, una magnitud vectorial sí tiene un número y tiene una unidad, pero no se podía ver. Yo a la longitud la puedo medir, a la masa también la puedo medir, al tiempo también. En cambio, la velocidad como tal, puedo intentar calcularla, pero no la puedo ver. A la fuerza también, a la aceleración. Entonces, los vectores se utilizan para poder representar ese tipo de magnitudes. Los elementos que tiene un vector son su recta de acción, o su dirección, mejor dicho, que es toda la dirección que tiene el vector. ¿Sí? Es como que yo les diga una dirección horizontal o una dirección vertical. ¿Sí? De ahí puede ir para arriba o para abajo, que eso es el sentido del vector, ¿sí? La dirección es vertical, pero el sentido puede ser para arriba o para abajo. Y si la dirección es horizontal, yo puedo hacer para la izquierda o puedo hacer para la derecha, ¿sí? En este caso, el sentido está dado por la flecha, ¿bien? El módulo, que básicamente es la longitud del vector, ¿sí? El módulo, que para nosotros es muy importante el módulo. Y bueno, también hablan del el punto de origen o punto de inicio. También algunos toman como el punto de aplicación, ¿sí? Lo más importante es la dirección, el sentido y el módulo. Son los tres más importantes. Bien. Ok. Vamos a hablar en primera medida de la propiedad de algunos de estos eh, vectores. Por ejemplo, los vectores que compartan una misma dirección, como son estos dos, por ejemplo, o estos dos que están aquí, ¿sí? Se llama vectores colineales. Comparten la misma dirección, la misma línea de acción, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta entre las propiedades que hay. Ambos, o sea, los cuatro vectores son coplanares. ¿Por qué son coplanares? Porque comparten el mismo plano, ¿sí? Yo puedo tener vectores que estén así. Yo tengo un vector para allá, otro para acá, otro que va para acá horizontal a la izquierda, uno que va para allá, ¿sí? Todos esos son coplanares porque pertenecen al mismo punto, al mismo plano, perdón. Y todos ellos, si yo empiezo a estirar esos vectores, todos ellos coinciden en un punto, ¿sí? Cuando pase eso, que los vectores, vamos a decir, bien entre comillas, chocan, chocan.
Cuando dos o más vectores chocan en un punto único, eso se llama concurrentes. ¿Sí? Vectores concurrentes. Bien. Obviamente yo puedo tener vectores que sean paralelos. Y piénsenlo así, si son dos vectores que son paralelos, o sea que tienen direcciones iguales, pero están separados a una determinada distancia, estos vectores jamás van a ser concurrentes. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. Es como una pequeña cosa a tener en cuenta. Un vector tiene muchas formas de representarse. ¿Bien? Nosotros tenemos una representación gráfica, que esa representación gráfica está dada básicamente por un eje, por un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Supongamos que tengo ahí estos ejes. Por supuesto, acá está mi eje Y, por aquí está mi eje X. ¿Mm? Yo puedo tomar en cuenta el tema de los ángulos de 0 grados, de 90, 180, 270 y 360. ¿Familiar? Y sí, por supuesto que familiar porque ya lo vieron ustedes a esto en la parte de matemática, ¿sí? ¿Cuál es la idea aquí? Yo de un vector puedo representarlo de estas siguientes modalidades. Por ejemplo, la más utilizada, la más famosa, es la forma rectangular. La forma rectangular, que aparece en las calculadoras científicas como rec, ¿sí? Aparece diciendo lo siguiente. Tenemos, supongamos un vector. Tengo el vector A, dice el vector A vale 3i más 4j. Supongamos que ya hablaremos de qué es el i y qué es el j, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? El i o i latina siempre hace referencia al valor que yo le voy a dar en el eje de las x. Y el j hace referencia al valor tomado en el eje de las y, de la y o de la i, como quieran llamarla. Abscisa ordenada, ¿sí? Entonces, si dice 3i más 4j, lo que estoy haciendo es 3 unidades en y, perdón, en x, y 4 unidades en y o en y, ¿sí? Después, cuando tengo todo, por supuesto, hay recomendación, usen hojas cuadriculadas, así sea mucho más fácil esta parte. Cuando ya tengo todo eso, directamente voy y grafico, ¿sí? Traten de ser desde donde empieza hasta donde está el origen de coordenadas, ¿sí? Lo que sí, mi recomendación es que cuando ya tengan la recta, no pongan la flecha adelante, porque si no están cambiando el módulo, ¿sí? Hagan la recta y desde donde ustedes llegaron al final, desde ahí hacia atrás sale la flecha, ¿sí? Ya con eso, ya queda dibujado el vector A. Bien. ¿Qué otra variante de la forma rectangular sería así? A, 3 punto y coma, 4. Yo pongo punto y coma porque si a ustedes le hubiesen dado un número con decimal, por ejemplo, 1,23, ahí queda bien clarito que el x vale 1,2 y el j vale 3. Bueno, el x y el y. En cambio, si yo pongo, porque puede ser que escriban así rápido y no lo diferencian, ¿cuál es cuál aquí?
Entonces yo para diferenciarlo bien, yo pongo un punto, punto y coma, ¿sí? Y yo ya ahí ya sé que es 1, 2,3. ¿Vamos? Una pequeña sugerencia nada más. Acá sería 3 punto y coma 4. ¿Bien? A la forma rectangular se le expresa así o se le expresa así también. Cualquiera de las dos es válida. También la forma rectangular tiene otra, perdón, la forma de expresarlo. También existe la forma polar. Y la forma polar habla de un módulo de un vector. A ver, mi vector se llama vector A. Yo puedo escribirlo así, al módulo, ¿sí? En algunos libros aparece como módulo, aparece como norma también. Yo para distinguirlo del valor absoluto, yo le pongo, ojo, esto es algo mío, completamente mío. Ustedes, si les ponen las dos barritas, no tendría que haber problema. Para diferenciarlo, yo le pongo doble barra, ¿sí? Ese es el módulo de A. Y también existe el ángulo de A, ¿sí? Ángulo el cual nosotros lo vamos a trabajar con sistema sexagesimal. Dicho en otra palabra, con números, ¿sí? O sea, va a ser 58 grados, 85 grados, 243 grados, cosas así. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Siempre cuando hablemos de un formato rectangular, si aparece la Y es en eje X, si aparece la J es en eje Y si aparece así, el primer valor hace referencia al valor en X, la componente en X, y el segundo valor al componente en Y. ¿Eh? Entonces miren cómo queda expresado. Porque es importante entender cuál es cuál. Porque el módulo tiene una fórmula y se calcula de la siguiente manera. La componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Como verán, es una distancia el módulo, o sea que jamás nos pueden dar un módulo negativo. No nos puede quedar un módulo negativo. En esta parte, nosotros, del ángulo, bueno, acá sí se nos complica un toque. Volviendo al dibujo, yo puedo tener muchas variantes. Por ejemplo, obviamente acá recomiendo de nuevo, usen hojas cuadriculadas, así sea mucho más fácil. Supongamos que yo digo, bueno, tengo el vector P que tiene coordenadas -5, 3. Bueno, -1, -2, -3, -4, -5 y 3 de altura. Acá se va para arriba, se va para la izquierda y aquí choca. Cuando ya sepamos dónde choca, recuerden que es desde ese punto hasta donde choque con el origen. Y de ahí para atrás la flecha. ¿Sí? Este es el vector B. ¿Cómo se mide el ángulo? ¿Cómo se lo representa? Siempre todos los ángulos, recordamos que en el sistema de ejes cartesianos tenemos el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Sí? Nosotros tratamos siempre de empezar desde el eje cero, desde el ángulo cero. Y desde acá contamos, por ejemplo, de acá para acá, este primer arquito, ese es el ángulo del vector A. El ángulo del vector B empieza y termina acá. Obviamente este ángulo que está marcado es mucho más grande que 90 grados, pero menor que 180. ¿Sí? Todo eso depende. Y también ustedes lo tienen que saber graficar, porque les pueden dar ángulos muy grandes, como decir
O sea, no solamente les pueden dar la forma rectangular, como aparece aquí, sino como les dije también, puede aparecer un vector que diga lo siguiente. El módulo de C vale 5 y el ángulo de C, no sé, beta, ponele, o gamma, vale 250 grados. Bueno, si es 250, entonces yo ahí tengo que empezar a graficar y hago lo siguiente. 5 unidades, supongamos, ¿sí? Supongamos que está ahí. Bueno, obviamente, fíjense que acá me muestra el tema del ángulo. Y yo lo empiezo a girar, girar, girar. ¿Sí? Acá están los 90. Sigo girando, 180. Dice 250. 250, más o menos por acá. ¿Sí? Y ese es mi vector. Obviamente tienen que tener un semicírculo, porque lo tienen que graficar. ¿Sí? Ese es mi vector C. Pero ¿cuál es la diferencia del vector que acabo de graficar con el formato polar a con los otros dos? Que yo sí o sí voy a tener que encontrar el tema de el- los componentes, ¿sí? Entonces, para sacar el tema de las componentes, yo tengo que descomponer en un valor y tengo que descomponer en otro, ¿sí? Obviamente no tomen en cuenta cómo está dibujado, porque bueno, la escala también influye mucho. Bien, para las formas que tenemos de calcular el ángulo, ¿sí? Vamos a referirnos primero al vector A, que es el primero que veníamos hablando. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a trabajar con esto. Si observan, el vector como tal siempre va a terminar formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Y el ángulo que se pide tiene que cumplir con los requisitos, o mejor dicho, tiene que ser empezando desde el cero. Entonces el ángulo acá es este pedacito, ¿sí? Este pedacito es el ángulo. Bueno, ya sabiendo que ahí es el ángulo, mi alfa en este caso, vamos a empezar a darle nombres a cada cateto, porque en estos casos, como es un triángulo rectángulo, vamos a usar la trigonometría y vamos a usar específicamente esta palabrita, SOHCAHTOA. ¿Por qué SOHCAHTOA? Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente, ¿sí? O sea, vamos a tomar en cuenta la trigonometría para ponerle los nombres y para poder calcular todo. Por ejemplo, si aquí está el ángulo, este cateto que se encuentra aquí pasa a llamarse cateto opuesto, porque se encuentra enfrentado al ángulo. Y este cateto de acá abajo pasa a llamarse cateto adyacente, porque se encuentra pegado al ángulo. Y siempre en este caso siempre el vector va a ser nuestra hipotenusa. Pero no son los valores, o sea, si bien es el espacio que ocupan, no es el nombre que le vamos a poner, sino que aprovechemos que un vector tiene su componente en X, su componente en Y, y usemos esas letras para ponerle los nombres. Este que está aquí, esta parte vertical, es nuestra AI. Y esto que está acá, nuestra parte horizontal, nuestra AX. Nuestra AX, ¿sí? Y bueno, esto sigue siendo nuestro módulo de A. ¿Sí? Bien, aprovechando eso, yo necesito encontrar ahora el tema del ángulo. ¿Qué voy a utilizar? Vamos a utilizar
Así como están las fórmulas para el módulo, cuando no me lo den al módulo, están las fórmulas para la tangente, perdón, para encontrar el ángulo. Y la mejor forma de encontrar el ángulo, en este caso es usando la tangente, porque si se fijan, yo ya tengo mi componente, mi cateto opuesto, tengo mi cateto adyacente. Me falta mi hipotenusa. Hipotenusa al cual se calcula con esta ecuacióncita, así que lo podemos hacer ahora aprovechando. Si hago raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 y 16 me da raíz de 25. Entonces el módulo de A vale 5. Eso vale el módulo. ¿Y ahora cómo saco el ángulo? Bueno, mi recomendación es que usen, a ver, vamos a hablar de esto. Uno dirá, capaz que en los libros agarre y dice, bueno, hay que usar tangente. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, ok, sí, pueden usar el tangente. Lo que no deben hacer siempre, que no siempre es así, traten de buscar variantes, es decir, bueno, acá va a ser AI sobre AX, siempre. No, no va a ser siempre así. Tienen que saber que les van a dar distintas formas, o mejor dicho, en distintas, los vectores van a estar en distintos ángulos, ¿sí? No se tienen que cerrar en que siempre es Y sobre X. No, no, no. En este caso sí, porque estamos en el cuadrante uno. Ya van a ver cómo van a cambiar las cosas cuando lleguemos al cuadrante 2 o al cuadrante 3, al 4 también, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que hago acá? Despejo el ángulo alfa. Este tangente, cuando yo lo despejo y pasa por el otro lado, pasa como su inverso. El inverso de la tangente es el arco tangente, pero a veces aparece como arco tangente y a veces va a aparecer como tangente a la menos uno. Creo yo que en la calculadora va a aparecer así como tan a la menos uno de el valor en y sobre el valor en x para este caso. ¿Sí? Entonces yo reemplazo tan a la menos uno de en y vale 4 y en x vale 3. Y el arco tangente o tan a la menos uno de 4 tercios me termina dando el ángulo de 53,13 grados. Pero hay un problema, no trabajamos con decimales en la parte de los grados. Entonces vamos a redondear, quedándonos aproximadamente en 53 grados. Eso quiere decir que este pequeño angulito vale aproximadamente 53 grados. Y este módulo vale 5 unidades. ¿Sí? ¿Por qué les decía yo que tienen que tener cuidado? Que no siempre es y sobre x. Supongamos este vector b de aquí. Yo quiero encontrar este ángulo. Hasta aquí. ¿Sí? A ver, es más de 90 grados, sí. O sea que yo ya puedo tranquilamente descargar a toda esta primera parte. Yo ya sé que todo este cuadrado hace 90 grados. Me quedaría ver entonces cuánto mide este pedacito. ¿Sí? Entonces, si yo armo un triángulo desde ese lugar, fíjense, este es mi valor este sería mi cateto en X y este que está acá sería mi cateto en Y. Fíjense que si este es el ángulo, no sé, beta, llamémosle, y este es beta, este cateto, ¿qué cateto es ahora? Es mi cateto opuesto porque se encuentra frente al ángulo. Y este cateto es mi adyacente porque se encuentra pegado al ángulo. Y este es mi hipotenusa B. Fíjense que acá el opuesto es en Y y el adyacente es en X. Acá el opuesto es en X y el adyacente es en Y. Por eso tienen que tener mucho cuidado a la hora de ver qué van a calcular.
y cómo lo van a calcular, ¿sí? Yo no le voy a poner la limitación de que siempre saquen el ángulo que esté pegado al eje X. No, no, yo no les recomiendo, ¿sí? Traten de buscar el ángulo que les quede más cómodo. Ojo, que así como acabo de decir, si ustedes quieren sacar, no les interesa este ángulo, sino que les interesa este cortito de aquí. ¿Por qué? Porque si yo sé que este ángulo vale 20, todo esto vale 180, entonces 180 menos 20, 160, ¿sí? También pueden hacer eso, si quieren. Si este es el ángulo que quieren sacar, no sé, beta, pongámosle, este es mi cateto opuesto, ¿sí? Este es mi cateto opuesto, que es mi AI, y este del piso es mi cateto adyacente, que es mi AX, perdón, no ahí, sería BI y el piso sería BX, ¿sí? Ahí sí ya se parece un poquitito más a la realidad, no a la realidad, sino al formato genérico, ¿bien? Y miren cómo cambia ahí. Mi cateto opuesto es y mi cateto adyacente es en X. Traten de elegir el que ustedes quieran, ¿sí? El que más cómodo les parezca. Yo suelo usar este de acá y ¿qué digo? Lo calculo el beta y cuando ya tenga todo, directamente calculo el valor, ¿sí? No sé, me da 50. Bueno, a esos 50 que encontré, le sumo los 90 de la parte de la derecha, ¿sí? Eso también tienen que tener en cuenta. Bueno, si yo voy a trabajar con esto, para que vean que se puede trabajar cruzado también, este pedacito es mi BI, perdón, BX, y este pedacito de acá es mi BI. Bien, fíjense que acá dice -5 y acá, bueno, es 3. No importa si está negativo o no, no importa. ¿Por qué no importa en sí? Básicamente, porque cuando yo saque el módulo de B, estos calculitos los voy a hacer acá al costado, pero no van a aparecer en la hoja final, porque la hoja llega hasta esta parte, hasta este recuadro. Yo saco el módulo de B. Es bx al cuadrado más bi al cuadrado. Bueno, bx al cuadrado me queda como -5 al cuadrado, por eso digo que no importa si está negativo, porque al ser una base negativa exponente par, queda un resultado positivo. Más 3 al cuadrado, ¿sí? Y así empezamos a calcular. Entonces me queda que el módulo de B vale 25 más 9 y lo empezamos a calcular, ¿sí? 44 no, 34, sí. Raíz de 34 es, a ver, si fuese 36 sería 6 entonces, no sé, supongamos, no sé, 5,8 por así decirlo, ¿sí? Ustedes calculenlo de manera más exacta. Y ahora habría que sacar el tema del ángulo. Pero ese ángulo chiquitito, ¿estamos? Ese ángulo que está acá. Entonces yo digo, tangente de beta es cateto opuesto, que lo opuesto acá es bx sobre bi. Repito, no se lo aprendan de memoria. No siempre es y sobre x. ¿Estamos? Dibujen los triángulos, elijan los nombres y pongan el nombre como es. Si no, después se van a mandar una macana, van a calcular cruzado y le va a terminar dando cualquier cosa. Y tengan calculadora, empiecen a traer calculadora porque ya no hay mucho tiempo y tienen que aprender a usarla. ¿Sí? Bien. Después seguramente les voy a pasar un tutorial de cómo hacer rectangular y polar con la calculadora de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Bien. Tengo BX, tengo BY. Bueno.
Despejo beta, me queda que beta es arco tangente o como va a aparecer en la calculadora, tan a la -1 de bx, bx vale 5. Bueno, acá está el problema. Miren, bx vale -5, pero a mí no me importa el signo, porque yo estoy sacando el ángulo desde acá. No me interesa el signo, entonces mi sugerencia es pongan el número, no pongan el signo. Acá tampoco importa el signo porque se va a quedar positivo por el cuadrado. ¿Sí? Pongan el número, no pongan el signo. Ojo, esto es una forma de trabajar. Van a ver que hay profesores que directamente ponen el signo que tienen y ya está, y ya ahí queda. ¿Estamos? No se confundan. ¿Bien? Me queda tangente a la -1 de 5/3, que ahora mismo lo pongo en la calcu. 5/3 me da 59,03. Entonces el ángulo prácticamente me da 59 grados. Pero eso es este pedacito de acá. Ese pedacito mide 59. ¿Qué hay que hacerle a ese beta? Hay que sumarle los 90 que quedaron afuera, que es de esta parte. Recuerden que el ángulo es todo esto, ¿eh? Entonces yo le sumo 90 y me termina quedando que el ángulo total es 149 grados. Eso vale beta. ¿Estamos? Repito, este pedacito no va a salir en el corte final del PDF, pero por lo menos ya vieron cómo se calcula. ¿Sí? Bien, vamos a otro. Supongamos, supongamos, yo tengo lo siguiente. Tengo, tengo mi eje, mis ejes, y puede pasar lo siguiente. Yo digo el vector C, como estaba hace rato. El vector C, ahí está. El vector C valía 5 en módulo y en ángulo valía 2,50. ¿Sí? Puedo ponerles un tercer ángulo, un tercer vector que va a ser así. D vale 8 o no sé, 10 supongamos. 10 y el ángulo que va a ser, no sé, tita, ponele. Tita vale -25 grados. Bueno, el problema del menos dice lo siguiente. Si yo empiezo a contar desde el cero, yo empiezo desde acá y empiezo a crecer hasta el 90, después hasta el 180, 270, 360. Bien. Si yo digo 250, bueno, yo digo, bueno, a ver, este es 5. Miren, acá están los 5 y empieza a mostrar el tema del ángulo. ¿Sí? Hasta acá es 90, 180, 250. Supongamos ahí, 250. Bueno, desde ahí para atrás, recuerden. Bien, y ahí hay que descomponerlo. Entonces yo descompongo en un valor en y en un valor en x. ¿Vamos? Pero al momento de que nos digan un ángulo negativo, ¿sí? Supongamos, a ver, vamos acá, un ángulo negativo. De entrada, estas son 10 unidades.
Si yo empiezo a bajar, no me muestra el ángulo negativo, ¿sí? El ángulo negativo significa que en vez de girar de manera antihoraria, debo girar de manera antihoraria. Perdón, de manera horaria, mejor dicho, ¿sí? Como dice, si yo dijera 25 positivo, empiezo a girar así. Y ahí van los 25. Pero como dice menos 25, giro en sentido contrario, ¿sí? Si yo dijera menos 270, tengo que hacer así. M- Menos 90, menos 180, menos 270. Y aquí estaría el vector, que para nosotros es 90 grados, sí. Pero si yo lo pongo en negativo, tengo que girar en sentido contrario. Entonces, si dice menos 25, bajo. Y la recta va. Obviamente que también podemos hacer así. Yo digo menos 25, bueno, a 360 le resto 25 y eso me da 335 grados. Entonces, cuando lo quiera graficar a esto, directamente agarro y digo, bueno, ahí está la unidad 10 y empiezo a bajar hasta los 335. Ahí está, 335. Acá y acá. ¿Sí? Esto es D. Bien, eso es el vector D. Y bueno, este de acá es el vector C. ¿Cuál es el tema con estos? Bueno, hay que buscarle las componentes como tal. ¿Sí? Repito, ustedes eligen el ángulo que van a usar. Bien, no se dejen llevar por lo que diga el enunciado. Búsquenle ustedes la vuelta. ¿Sí? Supongamos, vamos con lo siguiente. Yo tengo, voy a hacer un poquito de zoom. Tengo aquí, como yo cuento el ángulo de esta manera, yo voy a calcular, voy a trabajar con este pedacito. ¿Sí? Este va a ser este pedacito de acá. Obviamente no son los 250 que le dieron, sino que es mucho menos. ¿Cuánto? Bueno, si todo esto es 180, todo esto es 250, le resto. ¿Sí? Entonces me queda un pedacito de 70 grados. 70 grados. Si este es el ángulo que voy a usar yo, este que está aquí se llama cateto opuesto y este que está acá abajo, o mejor dicho horizontal, es mi cateto adyacente, que le vamos a poner CI y este lo vamos a llamar CX. ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahí? Espero que sí. Bien. Y este que está acá, como dice menos 25, les repito, no me interesa los signos, me interesa que sepan cómo armar el triángulo, qué números deben poner para poder calcular. Yo directamente voy a poner 25 acá. Este va a ser mi cateto opuesto, que es mi DI, y todo esto que está acá arriba va a ser mi cateto adyacente, que también es mi CX, perdón, DX. ¿Sí? Bien, fíjense que yo ya tengo mis triángulos armados y ahora simplemente tengo que empezar a descomponer. Uno dirá, ok, pero recuerde que me falta mi hipotenusa. Sí, mi hipotenusa siempre va a ser mi vector. Mi vector es mi hipotenusa. Bien, pero recuerden que eso es un dato. Miren, acá en C mi hipotenusa vale 5, o sea, el módulo vale 5, y acá en D mi hipotenusa vale 10. O sea que yo sí tengo los valores. Bien, bueno, vamos a hacer el primer cálculo. Parte izquierda, vamos a calcular aquí.
Hacemos lo siguiente. Si en los anteriores hemos usado tangente, yo sugiero que usemos seno y coseno. ¿Seno de qué? Seno del ángulo que estemos usando. Seno de 70 en este caso. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Dicho de otra manera, CI sobre C, o módulo de C, como quieran ponerle. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de aquí? Yo tengo el ángulo, sí. Tengo el módulo, sí. ¿Tengo el CI? No. Como no lo tengo, vamos a despejarlo. Entonces, CI es módulo de C por seno de 70. ¿Sí? Miren cómo esto que estaba dividiendo pasó multiplicando. Entonces, empezamos a calcular. Módulo de C vale 5. Seno de 70, lo pueden dejar como seno de 70 o calcúlenlo. ¿Sí? Lo calculo. Como seno de 70 grados me da 0,94 por, perdón, igual a 6. Entonces 6 vale 0,94 por 5, 4,7. Eso vale el componente en Y. Me falta en X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajamos con coseno. Coseno de 70 es Cx sobre módulo de C. Y despejo Cx. ¿Sí? Cx me termina quedando módulo de C por coseno de 70. Calculo también el coseno de 70, que me da 0,34. Entonces me queda 5 por 0,34. Eso será Cx. Por lo tanto, me queda que Cx es 1,7. 1,7. ¿Sí? Pero hay una cosita más que tener en cuenta. No se cuelguen acá, porque es muy fácil cometer este error. Entonces yo digo, entonces el vector C, hago una llave, si quieren, no hace falta, no es obligatorio. Cx y yo pongo 1,7. Bueno, acá sí está mal. Acá tienen que prestar mucha atención a dónde se encuentra el vector. ¿A dónde se encuentra el vector? El vector se encuentra en el tercer espacio, ¿sí? En el tercer cuadrante. O sea que todo, miren, si yo lo quiero descomponer, vamos a esa palabra, para el vector C, descomponer, es como si yo estuviera teniendo una fuerza hacia la izquierda y una hacia abajo. Y entre las dos dan la fuerza diagonal. ¿Sí? Como yo estoy descomponiendo y mi Cx da para la izquierda, entonces el Cx va a dar con un signo negativo. Es menos 1,7. En cambio, en el Ci da para abajo. Entonces el Ci es menos 4,7. Y esos son los verdaderos valores de C. También lo puedo escribir así, miren. Puedo decir que C es menos 1,7i más, perdón, menos
4,7J. Es una forma rectangular, ¿sí? Miren cómo lo calculé. Vamos para el D. ¿Se va entendiendo cómo se trabaja con esto? Vamos para el D. Yo cuando trabajé con el D, ya hemos dicho que trabajo con el ángulo de 25, sin signo, ¿sí? Solamente 25. Tengo que encontrar cuánto vale DY y cuánto vale DX. Bien. Digo, seno de 25 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es DY y la hipotenusa van en el módulo de D, ¿sí? Quedándome que DY es seno de 25 por el módulo de D. Calculo seno de 25 me da 0,42 por módulo de D. El módulo de D es 10 para este caso. DI es 4,2. Me quedo entonces coseno de 25 para el otro caso es dx sobre módulo de D. Despejo el dx. Algunos suelen decir, bueno, dx es con coseno, el x es con coseno, el y con seno. No, no siempre es así. Repito nuevamente, tienen que armar los triángulos, ¿sí? Armen los triángulos, si no se van a mandar un mocazo. Bien, saco el coseno de 25, me queda 10 por 0,9. Es el coseno de 25, 0,9. Quedándome entonces que dx vale 9, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, fíjense en el cuadrante en el que están. La componente en X tira, ¿para dónde tira? Tira para la derecha. Como tira para la derecha, entonces el X es positivo. Y en Y tira para abajo. Como tira para abajo en Y, el de Y va a ser negativo. ¿Sí? Entonces si yo vuelvo a acomodar, me queda, pongo así, D, llave, dx es 4, es 9, dy es menos 4,2. O si no, también 9y menos 4,2J. Y ahí está la forma rectangular. Esta es la forma en la que pasamos de polar a rectangular. ¿Sí? Muy atento ahí, ¿eh? No se compliquen, traten de ser ordenados. ¿Bien? ¿Por qué es importante poder pasar de rectangular a polar y así? Porque son fundamentales al momento de hacer operaciones. Cuando yo tenga varios vectores, puedo tener sumas, restas, multiplicación de un escalar, o mejor dicho, de una constante por un vector. Puedo tener muchos casos. Entonces, cuando toque el momento de la suma o de la resta, nosotros podemos utilizar esto que estamos haciendo acá. Si nos dan en un formato gráfico, nosotros lo llevamos a un formato analítico. En lo analítico, la idea es hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo C más T, que es justamente los dos vectores que tenemos aquí,
En la parte analítica vamos a hacer lo siguiente. Sumatoria. Bueno, podemos ponerlo así. Tengo C y D. Bueno, voy a hacer CX más DX igual al resultado o resultante en X. Bien. Y también puedo hacer CI más DI es igual a la resultante en I. ¿Sí? Todo eso se puede hacer siempre y cuando seamos ordenados. Por ejemplo, acá el CX, ¿cuánto vale CX? Según lo que hemos calculado, vale -1,7. Entonces yo reemplazo -1,7. El de X vale 9. -1,7 más 9, eso vale la resultante en X. Y la resultante en Y tengo -4,7 y el de Y vale más, más 4,2. Eso vale la resultante en Y. Entonces, para este pequeño pedacito, podemos hacer lo siguiente. Esto lo vamos a cortar así. Y vamos a hacer así. El resultante en X da como da un número de, bueno, 9 menos 1,7 me da 7,3. Y en Y me da -4,7 más 4,2 menos 0,5. O sea que cuando yo lo grafique, -0,5, 4, 7,4, 7,3. O sea que va a ser así. Va a ser 7,3, ¿sí? De largo, perdón, de en X, y menos 0,5 en Y. Y obviamente yo trabajo con el cruce de ambas. Me va a terminar quedando un vector así, ¿sí? Cuyo ángulo seguramente va a ser algo chiquitito. Hay que sacarle el módulo, hay que sacarle el ángulo. O sea que tienen que estar atentos y prácticamente tienen que saber graficar. Ok, por lo menos hasta ahí va tranqui, ¿sí? Eso se llama suma analítica de vectores. Bien. Por supuesto que yo puedo tener constantes por vectores y también puedo tener resta de vectores, ¿sí? Ya hablaremos de eso. Y también hablaremos de los otros métodos de resolución que tenemos, ¿sí? Por el momento vamos a hablar de esto. Eh, la idea es que ustedes aprendan a graficar. Por ejemplo, aquí en la parte de vectores, bueno, acá habla, bueno, están los concurrentes, los coplanares, ¿sí? Suma de vectores, método del triángulo, método del polígono, método del paralelogramo, son métodos gráficos, ¿sí? Son métodos gráficos. Ya vamos a hablar de los métodos gráficos, pero me interesa, miren cómo, esta es la parte que me importa. Cuando se les pide una componente de un vector, acá dice, si es con X es coseno, si es con Y es seno. Y como han visto, no siempre es así. Acá también, si tangente es Y sobre X, no se como en el verso, no se manden derecho a hacer eso. Grafiquen y vean qué les conviene, ¿sí? No es siempre así. Grafiquen y vean qué les conviene. Obviamente, si están todos en el primer cuadrante, sí, está perfecto. Pero ¿y si no? ¿Cómo hacemos? Miren acá.
Tengo un vector que está en el segundo cuadrante, tengo un vector que está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Pero noten algo, todos los ángulos están, y voy a usar esta palabra, referidos al eje de las X. Miren, todos están pegados a la horizontal, ¿sí? Cuando es así, se puede respetar el tema de que con X coseno, con Y seno, ¿sí? Pero repito de vuelta, no se confíen, grafiquen, ¿sí? Aprovechen que acá tienen un ejemplito resuelto y traten de ver cómo lo van calculando. Yo puse Rx, acá ponen Sx, ¿sí? Bien. Entre las operaciones que pueden hacer, la parte de vectores, ¿sí? Página 53. Miren todo lo que tienen. Suma, resta, hablan de que un vector A tiene tanta magnitud y apunta con dirección y positiva. Ojo, dice dirección y positiva. Hablo un poquito de esto antes de cerrar por ahora. Por ahora esta parte. Si yo, por ejemplo, les dijera que tenemos, bueno, vuelvo a tener mis ejes y supongamos que hay, bien, dice, el vector A tiene módulo 3 y un ángulo de 270. El vector B tiene un módulo de 5 y tiene un ángulo beta de 360 grados. Y el ángulo C, bueno, el vector C tiene un módulo de 10 y un ángulo de 180. Supongamos. Bueno, a la hora de graficar estos vectores, yo por ejemplo digo 3 y 270. Bueno, 270 va para abajo. Ahí está. Va para abajo. B vale 5 y 360. Acá está en 0, 360. Ahí está. Y el C dice vale 10. Suma para acá. Y vale un ángulo de 180. Entonces tiene que ir para otro lado. O un poquito más largo. Ahí está. Sí. Miren cómo ya manejando el tema de el ángulo. Lo voy a hacer medio exagerado a las flechas. ¿Qué es lo que observamos? A ver, este es A, este es B, este es C. Si yo les digo, bueno, a ver, descompongamos A en X y en Y. A tiene valor en un solo eje. Tiene un valor en el eje de las Y. Y en el eje de las X tiene valor. No tiene valor. Porque no tiene inclinación. Muy distinto es tener un vector que sea así. Y yo descompongo para acá para arriba y para acá para abajo. Pero no, no tengo. Entonces, si no tengo, significa que el valor es cero. Por ejemplo, este vector es solo valor vertical y hacia abajo. ¿Cuánto vale el módulo? Vale 3. ¿Y cuánto vale el ángulo? 270. Bueno, entonces esto va a ser menos 3 unidades, porque es todo el módulo lo que se encuentra apuntando para abajo. Cuando vamos con el vector B, pongo B aquí, pongo BY. Fíjense que el BX está apuntando para la derecha. Cuando apunte para la derecha significa que es positivo. Dice que el módulo vale 5, entonces pongo 5. Y este que está aquí no tiene inclinación, ¿sí? Mientras más inclinado esté, más grande es el ángulo. No tiene. Y está apuntando hacia dónde? Hacia los 0 grados, ¿sí? Entonces eso queda sin valor en el eje de las Y. Y por último,
Cuando saquemos el C, este tiene valor en X, pero está apuntando hacia la izquierda. Entonces esto es -10 y acá es 0 de unidad. ¿Sí? A eso hace referencia cuando nos pase de trabajar con un ángulo de los ángulos notables, también se le puede llamar 0, 90, 180, 270 y 360 grados. ¿Sí? Bien. Tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Por supuesto que yo puedo empezar a decir A más B más C. Y le estoy pidiendo que saquen la resultante entre estas tres cosas. ¿Bien? Muy bien. Bueno, eh, pronto les enviaremos más. Seguramente voy a subir un poquito más de estos videos. Esto como para que empiecen a trabajar con la descomposición de vectores, que esto sí o sí va seguramente. Bien. Para que tengan en cuenta. ¿Mm? Faltan un par de cositas por ver. Por ejemplo, que esto que es un método analítico, sí, es un método de resolución bastante largo, bastante tedioso. Hay que usar la calculadora, a menos que sean ángulos notables. ¿Sí? Y tienen que sumarse todo lo que está en X se suma, todo lo que está en Y se suma. ¿Mm? Después se saca una resultante, después se saca un módulo, un ángulo. Existen dos formas más de calcular todo. Tres formas. ¿Qué sería método gráfico? Método de triángulos, si es que son dos vectores. Método del polígono, que son más de dos vectores. Y el método del paralelogramo, que sí o sí se hace de dos en dos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen como para arrancar. ¿Mm? Tienen como para que arranquen y empiecen a descomponer. Ahora todo lo que viene va a ser más método gráfico y ya seguramente mañana estaremos subiendo el otro video. ¿Mm? Así que bueno, eso va a ser todo por ahora. Aparte ya es tarde. Mañana vamos a subir videos más de este tema. Y bueno, también tendría que subir algo del módulo 2. Así que ya vamos a estar en contacto con ustedes.